tardes a todas, ya más o menos estuvimos charlando. Adriana se acaba de unir, está sin cámara por lo que vemos, figura como Adriana G. Arroyo, tal vez la señal no sea la mejor. Así que bueno, en principio les pido, si no tienen problemas, si no les molesta, que nos muteemos para que no haya ruidos. No, es lo mejor, muchas veces se hace mucho despelote, mejor. Perfecto. Bueno, les cuento. Tenemos hoy la alegría, el agrado de poder estar con la presencia de Adriana Guzmán, tal su nombre de Aymara. Adriana es, como muchos sabrán, forma parte del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Ella es parte del Avyala, para quienes sabemos poquito, el nombre de América era Avyala, y es el nombre que se usa por todas las comunidades originarias. Digamos que el significado de Avyala es tierra en plena madurez, tierra madura, tierra de sangre vital. Y el uso de este nombre por las comunidades originarias es asumido como una posición ideológica, ¿no? Y lo que nos plantea muchas charlas que ha dado Adriana es que el tema de la memoria, ¿no? El tema de la palabra, el tema de la memoria ancestral, el tema de escuchar la palabra de la mamá, de la abuela, de reconocerse a Aymara, porque hay muchas mujeres que han negado estas raíces, y a partir del momento en que empiezan a reconocerse, esto fue en el 2003, cuando fue la guerra del gas, que las mujeres salieron a la calle a luchar por primera vez, a manifestarse. En ese momento fue cuando se empezaron a reconocer feministas, y en ese momento empezaron a reconocerse con raíces aymara, porque lo que comenta Adriana es que en muchos casos decían, no, yo no soy aymara, mi mamá es, mi abuela, pero yo no, como que se negaba esto. Y en el momento que se empezaron a reconocer, ahí fue cuando se plantó estas ganas, esta necesidad, ¿no?, de ser feministas. Nosotros hace algunos meses, en diciembre, el 18 si no me equivoco, tuvimos una charla, un Zoom, donde se introdujo el tema de feminismos comunitarios, que dio nuestra compañera Karina Lecore. Y ahora le vamos a dar la palabra a Karina para que ella nos amplíe, que nos comente, que nos haga un resumen de lo que fue esa charla que tuvimos el 18 de diciembre. Cari. Bueno, hola a todas, un encuentro muy especial hoy, muy contenta de estar acá. Recordando un poco ese Zoom que tuvimos, yo quería traer un concepto que me parece muy importante como aporte de las feministas comunitarias antipatriarcales, que es justamente el concepto de patriarcado. Que ellas plantean, porque desde los feminismos hay distintas maneras de entender el patriarcado. Algunas líneas dentro de los feminismos lo entienden como una cuestión entre hombres y mujeres, de dominación de los hombres sobre las mujeres, y lo que nos enseñan las hermanas bolivianas es que el patriarcado no es una forma de opresión más, que no es solamente una cuestión de derechos, que es mucho más amplio que esto. O sea, si queremos realmente producir una transformación y si queremos realmente derribar al patriarcado, de lo que se trata es que lo consideremos en toda su dimensión. Entonces, si nos quedamos en una visión parcial, por ejemplo, en una cuestión de lucha de derechos entre hombres y mujeres, lo que ocurre es que
las luchas feministas terminan siendo cooptadas por el sistema, terminan siendo cooptadas por ciertas instituciones. Entonces, las transformaciones que vamos a producir no son transformaciones estructurales. Entonces, con esto, el patriarcado se recicla. ¿Y qué ocurre? Terminamos discutiendo machismos, derechos, que no quiere decir que no nos tengamos que ocupar de estos temas, pero que no nos podemos quedar solamente acá. Que tenemos que considerar el patriarcado en toda su amplitud. O sea, tenemos que llegar a la matriz económica, tenemos que llegar a la relación con la tierra, que en la filosofía de las comunidades originarias la tierra es ese cuerpo sintiente, y tenemos que considerar todas las relaciones con la naturaleza, porque si no, el patriarcado se recicla. Entonces ella lo plantea como el sistema de todas las opresiones, de todas las violencias, de todas las dominaciones que vive la humanidad, esto es también los hombres, porque también los hombres sufren el patriarcado, y las diversidades sexuales, y la naturaleza, construidas históricamente sobre los cuerpos de las mujeres. Históricamente, porque ellas apelan a la memoria larga de las comunidades, y con los aportes del feminismo, llegan a develar que en realidad, antes de la colonia, existían formas de violencia y de dominación sobre las mujeres. Y estas formas de violencia las llamaron patriarcado ancestral. Después, cuando viene la colonia, el patriarcado colonial occidental se funde, se une, se entrama con este patriarcado, y empiezan como a trabajar juntos, se potencian en lo que ella conceptualmente plantea como el entronque patriarcal. Entonces las mujeres de Abya Yala, en realidad, sufrimos la dominación de dos patriarcados. Y sobre el cuerpo de las mujeres, porque el cuerpo de las mujeres es precisamente el territorio, el lugar donde se aprende, donde se instala la dominación, la forma de explotación, se aprende en el cuerpo de las mujeres. En los hogares, a través del trabajo de cuidados no reconocido, a través de la servidumbre sexual de la mujer en cuanto a la exigencia reproductiva en el lugar que está la mujer, que es en realidad una servidumbre hacia el marido, pero también es una servidumbre hacia el jefe, hacia el empresario, hacia las transnacionales, hacia toda la línea productiva del capitalismo, que es un capitalismo racista y colonial. Y desde el cuerpo de las mujeres también se reproduce a toda la sociedad y también al cuerpo de la tierra, que también es un territorio expropiado y dominado. Una de las características precisamente del capitalismo es que ha roto, cortado, fracturado la relación de las personas, de la humanidad, con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza. A través de implantar un trabajo, ¿no?, que es un trabajo continuo, ¿sí?, que ya no está en armonía con esos ciclos, se trabaja de día, se trabaja de noche, se trabaja en todo momento, y que ese trabajo funcional es funcional precisamente a ese modelo ilimitado de desarrollo, de progreso, de consumo, ¿sí?, que comporta el capitalismo, regido por la rentabilidad, y que además es extractivo con nuestras materias primas, ¿sí?, y sin ninguna regulación. Entonces, todas estas líneas están dentro de esta concepción del patriarcado y el entronque patriarcal. Hay que desplegarlas, y a partir de esto, bueno, podemos ir creando un proyecto de lucha que nos ponga en movimiento y que nos lleve a construir un proyecto alternativo, un proyecto diferente. Bueno, yo voy a dejar acá. Bárbaro. Gracias, Cari. Bueno, ahora sí, vamos a darle la palabra a Adriana. Bienvenida. Es una gran alegría tenerte. Y ahora sí, tenés la palabra.
Te escuchamos. Aski Jalpuquipana, Culiacanacas. Espero que se escuche bien. Buenas tardes, hermanas, compañeras. Ustedes me dicen si se escucha. A veces un poquito entrecortado, pero se escucha. Dale. Bienvenida. Ay, buenas tardes, hermanas, compañeras. Muchas gracias, Askinaki Warnitaki. Muchas gracias y saludando este camino que hacemos las mujeres en distintos territorios, en el territorio del conocimiento también, en el territorio de las palabras, de las letras, de las luchas, en el territorio en el que se trabaja la tierra y en todos los espacios en los que estamos. Gracias por la convocatoria y espero que no se corte la señal, que el viento ayude. Bueno, yo había escuchado ya un encuentro de ustedes, un saludo a Mujeres Sin Corsé, a todas las compañeras, a Karina, había escuchado ya las reflexiones que hacían sobre el feminismo comunitario y entonces me preguntaba yo, ¿y qué voy a decir en una charla? Porque ahí han discutido muchas de las cosas ya que decimos, ¿no? Entonces me parecía importante compartir algunas reflexiones también que hemos ido haciendo a partir de la experiencia, ¿no? Una de las primeras, como ya lo había mencionado la compañera Karina, es el haber ido construyendo nuestras categorías de patriarcado, de feminismo, ¿no? Y que son, creo, un poco distintas de los otros feminismos, pero justamente por necesidad. Entonces yo quisiera hablar primero de ser feministas por necesidad, ¿no? Ser feministas por una urgencia de acabar con el patriarcado. Y ahí se sitúa la construcción de estas categorías, el enunciamiento de estas luchas, ¿no? Como lo han mencionado las compañeras, nosotras nos definimos como feministas después de la masacre del gas. Es en una masacre, es en una movilización en las calles donde nosotras nos encontramos con el patriarcado. Y eso me parece importante, reconocer que hay feminismos que no vienen del feminismo, sino que vienen de la lucha contra el patriarcado en la calle. Yo creo que es un acto de descolonización y un acto necesario para los feminismos en el Abya Yala. Porque si viniéramos del feminismo hegemónico, de los feminismos teóricos, ¿no? Si se tratara de ponernos a estudiar feminismo, entonces, ¿qué pasa cuando salimos, como dicen ustedes, porque nos falta una piba? Cuando salimos mismo por el gatillo fácil, cuando denunciamos que vives libres y desendeudadas nos queremos, ese feminismo que lucha contra el patriarcado en las calles, en las barricadas, en los cortes de ruta, en el encuentro con las hermanas mapuches que también pelean contra la persecución de la justicia de los estados chilenos, argentinos, en la recuperación del territorio. De eso estamos hablando, de la necesidad de construir otro feminismo que ya existe, de definirlo, de reconocer este feminismo que no viene del feminismo, ¿no? Que viene de la lucha en la calle contra el patriarcado, ¿no? Porque negar que hay un feminismo hegemónico, ese que se ha impuesto con las academias y que se impone sistemáticamente con las teorías, no puedes ser feminista si no has leído a Simone de Beauvoir, por ejemplo, y ese tipo de cosas no funcionan en el Abya Yala, no se trata de legitimar al trabajo que habrá hecho Simone de Beauvoir, ¿no? Sino que no responde a nuestras necesidades. Porque lo que nosotras vivimos, tanto en los territorios como mujeres aymaras, quechuas, tzotziles, ¿no? Como en las ciudades, son opresiones distintas, porque justamente venimos de una historia colonial, de un entronque patriarcal, como lo planteaba Karina, ¿no? Entonces, para nosotras el feminismo es una cuestión de necesidad, ¿no? No es una cuestión solamente de estudio, ni es que lo hacemos porque hemos decidido a ver si somos socialistas o mejor somos indianistas y mejor nos queda ser feministas, no. Es una necesidad urgente
de acabar con el patriarcado, de acabar con los feminicidios, de acabar con la violencia. Es una indignación permanente frente al extractivismo, a la destrucción de los territorios, a la destrucción de los pueblos y de la comunidad. Entonces, es importante, creo, eso, ¿no? Reconocer que venimos de otras memorias. El feminismo comunitario, pero también creo que los feminismos populares, territoriales, que se están construyendo, que se construyen en el Abya Yala, venimos de otra memoria, ¿no? Entonces, ese primer punto para compartir por qué nosotras nos hemos definido feministas, por qué hemos tenido que crear nuestras propias categorías o nuestros propios nombres, digamos, de patriarcado y de feminismo, que respondan a nuestras luchas, ¿no? Porque cuando veíamos, para empezar, que no encontrábamos muchas definiciones de feministas, ¿no? Y para nosotros es importante que las luchas sean, o sea, tengamos certezas contra qué estamos luchando, ¿no? Entonces, por eso hicimos nuestro concepto de feminismo, como la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha, se resiste, proponen frente al patriarcado, ¿no? Esas cosas nos parecía importante. Un concepto puede ser largo, lo que fuera, pero nos servía además como una herramienta para discusión con nuestras hermanas y hermanos cuando nos decían, pero las feministas odian a los hombres. No, aquí está claro que es la lucha de las mujeres en cualquier parte del mundo. Aquí en ninguna parte dice que odiamos a los hombres, en ninguna parte dicen los prejuicios que se han ido construyendo sobre el feminismo, ¿no? Entonces también ha sido una herramienta de discusión, una herramienta pedagógica, este concepto, ¿no? Al nombrarnos feministas, obviamente hemos tenido que definir el patriarcado. Y cuando hemos revisado, como decía Karina, muchos feminismos hablaban de que el patriarcado es el sistema político, cultural, religioso, de opresión de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Y nosotras, por la masacre del gas, por 500 años de colonización, sabíamos que incluso si se hubieran acabado en la masacre en la masacre del gas, si hubieran asesinado a todos los hombres, igual hubieran habido las relaciones de poder, de explotación. Nosotras vemos claramente mujeres que también se hacen cómplices de las relaciones de explotación o que ejercen las relaciones de opresión sobre nuestros cuerpos, ¿no? Con el colonialismo, las patronas, estas historias de las que venimos, de nuestras madres migrantes en las ciudades, como trabajadoras del hogar, con una patrona que es quien la explota, que es quien acalla las violaciones hacia las mujeres trabajadoras del hogar en las ciudades, mujeres indígenas, ¿no? Entonces no era suficiente para nosotras pensar que era un sistema de los hombres sobre las mujeres, así que definimos como el sistema de todas las opresiones, ¿no? Estas herramientas que nos han servido de lucha, a mí me parece importante decir que no son científicamente comprobadas, o sea que nuestra intención no era comprobar si este es el verdadero concepto de patriarcado o no lo es, sino era usar un concepto que fuera útil para nosotras, que nos permitiera decir, cuando hablábamos de patriarcado, que nos digan, bueno, vayan a discutir solo entre mujeres. No, no, aquí hay una discusión que es mucho más grande, que tiene que ver con, no solo con las mujeres, que tiene que ver con el sistema capitalista, con el extractivismo, con las transnacionales, con la forma en la que se acumula y redistribuye la riqueza de eso que llaman el Estado. Entonces, queríamos discutirlo todo, pues, y por eso necesitábamos un concepto que abarque todo como es el patriarcado, ¿no? Ahora entendemos también que en Europa se ha planteado ese otro concepto de patriarcado porque no viven la misma realidad que nosotras, pues, ¿no? Porque no han vivido una colonización, no viven en un entronque patriarcal. Cuando hablan del extractivismo en general, hablarán del extractivismo que hay en el Abya Yala, ¿no? Sostenido por los grandes capitales de Europa y Estados Unidos, ¿no? No es que el extractivismo está a 2 cuadras de su casa contaminando el agua que toma su familia. No es que cuando hablan de las redes de trata y tráfico son sus hermanas ni sus hijas las que se van a perder en esas redes. Entonces estamos hablando de opresiones distintas y por tanto el concepto de patriarcado es distinto. En esa necesidad de nombrar la lucha que hacemos, de nombrar las opresiones que vivimos, es que nosotras encontramos algo muy importante que es la memoria, ¿no? Que sería el segundo punto, la segunda idea que para poder compartir. Cuando nosotras hicimos la definición de feminismo, de la lucha de las mujeres en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, lo hicimos también para
discutir, para defendernos un poco de todas las críticas que habían a que nosotras nos reconozcamos feministas, ¿no? Nos decían, pero bueno, y ustedes no son académicas, no son blancas, no son universitarias, ¿de dónde? ¿Por qué serían feministas, no? Entonces nosotros teníamos la necesidad de recuperar la memoria de lucha de nuestras abuelas, porque venimos también de una historia y de una cosmovisión que también es colonial y que también es machista, donde el más importante es Tupac Katari, ¿no? Y Bartolina Sisa es su esposa. Entonces nosotros no podíamos creer que Bartolina Sisa haya sido solo su esposa. Y hemos tenido que revisar, recrear también y un poco reinterpretar desde el sentido común el rol de Bartolina Sisa y así el rol de muchas abuelas, ¿no? Y esa búsqueda de la memoria nos ha hecho reconocer las luchas que hacen nuestras abuelas, que han sido luchas antisistémicas, ¿no? Y por eso para nosotras esa es la memoria del feminismo comunitario en el Abya Yala, esa es la memoria de las luchas de las mujeres en Abya Yala, que no es la historia, que nos parece importante hacer esa diferencia, ¿no? El feminismo en Europa creo que tiene mucho de historia, pero muy poco de memoria. Para nosotros la diferencia entre la historia y la memoria es que la memoria no solamente son datos, ¿no? Dónde nació Bartolina o en qué lucha estuvo, o que ella era la que tenía el conocimiento geopolítico para pensar un cerco, ¿no? Porque Tupac Katari estaba sometido en una mina. O sea, no conocía Perú, no conocía geográficamente La Paz, lo que se denominaba el Bajo, el Alto Perú, o sea, no tenía la información suficiente para planear el cerco él, ¿no? Esta insurrección tan importante para los pueblos del 1781 fue planeada por Bartolina, ¿no? Bartolina tenía toda esa información porque ella era comercianta, porque ya había tenido acuerdos con Tupac Amaru, con otros, ¿no? Entonces, estas cosas que son de sentido común que la historia no incluye, ¿no? No incluye esos datos sobre Bartolina Sisa, ¿no? Entonces, el recuperar esta memoria nos hace ver cómo nuestras abuelas ya luchaban contra el sistema, y nos hace recuperar también lo que no hace la historia, nos hace recuperar la rabia, la fuerza. Esa es la diferencia con la memoria, ¿no? Y eso me parece importante resaltar, la necesidad de construir feminismos con memoria, ¿no? Porque la memoria trae esa rabia, esa indignación. Cuando nos indigna un feminicidio, no solo es porque es un feminicidio más, sino porque tenemos en el cuerpo acumulados los cientos de feminicidios que han sucedido mientras hemos estado vivas, pero además los feminicidios, las violaciones sistemáticas de los más de 500 años de colonización que han vivido también nuestras abuelas, ¿no? Entonces, la memoria trae esa fuerza. La memoria del cuerpo, como decimos, la memoria que está en el cuerpo, hace que esa indignación, esa rabia también nos haga salir a la calle, nos haga ser feministas por necesidad, nos obligue, nos exija estar organizadas, nos exija no poder ser más indiferentes con lo que pasa con el mundo, con las mujeres, con las guaguas, con los territorios, con los pueblos, con la pacha, con la naturaleza, con los ríos, con el agua, con el aire, ¿no? Y también digo esto porque la memoria no es una propiedad privada de los pueblos originarios. La humanidad y las comunidades tienen una memoria. La humanidad tiene una memoria de comunidad. Las ciudades tienen una memoria de comunidad, ¿no? Que el sistema se empeña en romper, en cada vez profundizar el individualismo, cada vez los edificios más grandes con casas más chiquitas donde la gente se encierra y no se habla, pero seguramente ustedes han tenido también esa memoria de crianza en el barrio, de conocerse por lo menos con las personas que viven alrededor, es decir, la humanidad tiene una historia, una memoria, más bien de comunidad, ¿no? Y en esta memoria está pues en la memoria de los pueblos, está la memoria de las mujeres, la memoria de las luchas de las mujeres, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hacer en el feminismo comunitario, utilizar la memoria como esa fuerza permanente, como esa indignación permanente, pero además como esa sabiduría también
permanente de las luchas de nuestras abuelas, ¿no? Que no han cambiado mucho. La lucha de Bartolina Sisa hace 280 años creo que son, es muy parecida a las luchas que hemos tenido. La forma como han asesinado a Bartolina Sisa hace 280 años se parece mucho a la forma como han escarmentado y golpeado a las mujeres indígenas, quechuas, aymaras, el 2019, hace un año y un poco más, durante el golpe, ¿no? Cortándoles las trenzas, escupiéndolas, orinándolas, desnudándolas, ¿no? Eso han hecho hace 285 años también. Entonces, la memoria permite esta fuerza, la memoria permite esta certeza de la sabiduría de nuestras abuelas, de esas luchas que saben qué camino se está siguiendo, y nos parece importante que esa memoria sea recuperada en distintos territorios, ¿no? Y por eso también hablábamos de la revolución de las viejas, como decían ustedes, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres en Abya Yala para nosotras tiene una memoria muy importante, que es la de los encuentros plurinacionales, ahora plurinacionales, en el territorio llamado Argentina, ¿no? Y por eso nosotras valoramos mucho la capacidad que han tenido las mujeres durante décadas, 32, 33 años de sostener estos encuentros, ¿no? Como pueblos hemos tenido cumbres del agua, cumbres de los pueblos, ¿no? Pero como mujeres de los pueblos no hemos podido sostener en ningún territorio un encuentro por tantos años, por décadas, ¿no? En Bolivia hemos intentado, creo que hemos llegado hasta la tercera cumbre de mujeres en el año 2008, 2009, y después no hemos logrado seguir los encuentros de mujeres, ¿no? Porque creo que el feminismo es también esa fuerza, esa definición política que te hace cuestionar, pues, todos los espacios, ¿no? Como mujeres aymaras, quechos, venimos de organizaciones en general mixtas, y en las organizaciones mixtas, cuando hablamos de feminismo, hasta ahora muchos compañeros nos dicen, bueno, ustedes quieren generar división, ¿no? Ahora estamos en la discusión sobre el aborto. Para nosotros abortar es memoria ancestral. Hay muchos hermanos que dicen que no, que las mujeres originarias nunca hemos abortado. Entonces, estas discusiones también son fundamentales para hacer entre nosotras, que son las mismas discusiones que se hacen en la izquierda. Cuando la izquierda dice, no, esperen compañeras, primero vamos a tener un gobierno de izquierda y después vemos qué pasa con los feminicidios, ¿no? O esperen compañeras, siempre esperen compañeras. Y yo creo que este es un tiempo en el que no podemos esperar, ¿no? Este es un tiempo en el que ya estamos, hay muchas certezas de que el patriarcado se construye sobre el cuerpo de las mujeres, que el extractivismo tiene que ver con la trata, la trata y tráfico, la desaparición de nuestras hijas, la explotación tiene que ver con la explotación de las mujeres sistemática, con ese trabajo del hogar, con la violencia profundizada en la pandemia, es decir, no son cosas divididas, no, la izquierda es la que tiene que pensarse en realidad, las izquierdas no tienen que pensarse en realidad. Creo que los feminismos en el Abya Yala hemos dado muchas luchas con muchas certezas, ¿no? Probadas de lo que estamos viviendo, de lo que estamos logrando, lo que ustedes han logrado con la marea verde, que para nosotras ha sido también emocionante y alimenta las luchas de las mujeres, y que creo que es un movimiento que además viene con memoria, ¿no? Y cuando los movimientos tienen memoria, y una memoria visible, como se ha hecho, por ejemplo, ahí con la marea verde, con las hermanas más grandes, las hermanas mayores, las viejas, me imagino que dicen ustedes, es pues un movimiento que desafía al sistema, ¿no? Porque el sistema se encarga de que los movimientos no tengan memoria, de que la categoría joven sea lo que vende, ¿no? Las jóvenes, los jóvenes, también hay jóvenes de izquierda, también hay jóvenes de derecha, también hay jóvenes fascistas, también hay jóvenes, han visto ustedes que están ahora reorganizan estos movimientos tan fascistas de distintos territorios, ¿no? Esas eran las dos ideas que yo quería compartir un poco, la descolonización, un acto de descolonización como un acto de necesidad también, de definir al sistema en estos territorios, de definir desde distintos cuerpos el entronque patriarcal, porque yo no creo que solamente las mujeres aymaras o quechos vivamos el entronque patriarcal, creo que las mujeres en las ciudades, sean Buenos Aires, o sea Asunción, o sea Santiago,
también viven en un entronque patriarcal. El entronque patriarcal define las opresiones en este territorio de la Via Yala, tanto para las mujeres originarias en los territorios, para las mujeres en las ciudades, para las mujeres en las universidades, ¿no? Entonces, creo que es importante esas definiciones, esas reflexiones para ir aportando, alimentando nuestras luchas, y la necesidad de la memoria como una fuerza movilizadora, como una garantía también de lucha, ¿no? Una garantía de sabiduría, de saber por qué camino seguir. Yo no sé qué tiempo tenía, pero podría compartir eso y no sé si podemos dialogar un poco. La verdad es que escucharte es tan clarificador, porque es como que en este ratito nos describiste casi por completo cuál es la intención y la lucha de los feminismos comunitarios. Esto que decías de la memoria me parece que es muy importante, y hablando de la memoria, aprovecho que se nos unió Gabriela Cerruti, que ella es quien fundó la Revolución de las Viejas, y de ahí nacimos todas. En uno de los discursos de Gaby, el último que fue el del aborto en diputados, una de las frases que nos quedó grabada es que somos las ancestras de las pibas que vienen. Y esto que vos estás diciendo, Adriana, tiene que ver justamente con lo que vos estás planteando, ¿no? Ustedes tienen las ancestras y por eso están donde están. Y creo que este movimiento, que si bien para nosotros es más nuevo, porque no tenemos esas memorias de ustedes, creo que lo que estamos haciendo es justamente eso, ¿no? Estamos dejando una memoria para las pibas, para las que vienen. Nosotros vamos a hacer circular la palabra. No sé, Gaby, si querés aportar, querés tener unas palabras con nosotras. Bienvenida, Gaby. Hola chicas, buen día. Hola Diana, un placer escucharte. Muy, muy hermoso, muy docente, tu decir, la verdad es que es muy conmovedor, porque es como que es un decir que viene de lo más profundo de nuestra historia, de nuestros saberes, ¿no? Una cosa que es muy conmovedor escucharte. Así que no, en realidad me gustaría seguir escuchando la conversación con ella, y si querés, sí, por ahí lo que te preguntaría, teniendo en cuenta esto que vos acabas de decir recién, Bea, el tema yo dije en aquel momento, y está también en el libro, que llevamos en nosotras la memoria del futuro, ¿no? Y que somos las ancestras de las que vienen, y tenemos que recuperar la memoria de nuestras ancestras, porque nosotras la verdad es que aquí en esta Argentina, tan de hijas de inmigrantes, y crisol de razas, y esto y lo otro, y qué sé yo, no tenemos construida una memoria de ancestras de generación en generación, y porque esa memoria, entre otras cosas, está dispersa por el mundo, ¿no? Está dispersa por Italia, por España, por Rusia, por diferentes lugares del mundo, y la parte de esa memoria que tiene que ver con nuestra parte latinoamericana, con nuestra parte que viene de los pueblos originarios y todo, siempre ha sido bastante negada, y siempre nunca ha formado parte de la discusión pública, y por lo tanto de la construcción de sabiduría popular en común, y nunca la incorporamos como parte de nuestra propia historia. Sí tenemos obviamente la historia de las luchas de las mujeres, la historia de las luchas que llega obviamente hasta la lucha de las madres y abuelas, y ahora la de las pibas, y la del feminismo, y la de las revolucionarias en el siglo XVII, pero la verdad es que ese traspasar de generación en generación de memoria ancestral no lo hemos tenido. Y a mí siempre me gusta, me importa y me interesa entender la idea que ustedes manejan, y tal vez estoy equivocada en cómo yo lo entendí y cómo lo leí, con respecto al tiempo, con respecto al pasado y al futuro, digamos, la idea de que nosotros vivimos muy aceleradamente todo el tiempo desde el pasado hacia el futuro. Si lo que está por suceder siempre es lo mejor, y si lo mejor, incluso en los mejores, en los movimientos revolucionarios, la utopía está en el futuro, ¿no? Digamos, todo lo que estamos buscando y persiguiendo permanentemente está en el futuro, y entonces tratamos de no mirar de alguna manera lo que está atrás. Y a mí, escuchándote, pensaba en esa cosa imbrincada
que vos contás de cómo se va tejiendo, de alguna manera, como un cesto, como un algo, se van tejiendo las memorias, cómo se tejen los diálogos entre las distintas generaciones, cómo se tejen los diálogos entre las niñas, los jóvenes, las viejas, las más ancestras, digamos, en qué lugar, de qué manera, con qué palabras, cómo se van transmitiendo las sabidurías. Hoy hablaba con algunas compañeras, estamos pensando en empezar a trabajar cuestiones de juventudes y vejeces juntas, digamos, ¿no? Y yo les contaba que había leído que hay pueblos africanos donde en realidad la edad no está definida por la cantidad de años que pasaron desde que naciste, sino por los saberes que tenés. Entonces de repente van juntos un joven y un viejo a hacer determinada cosa porque son los que saben hacer determinada cosa. Y entonces los que están puestos en determinados lugares tienen que ver con los saberes que tienen. Entonces, por ejemplo, la sordera de los viejos es explicada porque ya aprendieron todas las palabras y no necesitan seguir escuchando tanto, digamos, ¿no? Entonces, está puesto, la edad no es una cantidad de años que pasaron desde que naciste, sino un saber y los saberes que vas ocupando. Y eso entonces te da diferentes lugares y roles en la comunidad y en la sociedad, y no están tan separados como está en nuestra sociedad el niño, del joven, del adulto, del viejo, digamos, ¿no? Todo convive de otra manera. Y que me encantaría escuchar, saber cómo lo piensan ustedes o cómo lo han elaborado ustedes desde sus propias culturas y desde el feminismo comunitario que nos estuviste contando. Adriana, sí. Bueno, muchas gracias. Yo escuché su discurso y me parece que eso es parte de las memorias que vamos construyendo. El discurso ahí en el, en el Congreso, ¿no? Y creo que esa es parte de las memorias de luchas que vamos construyendo. Una cosa fundamental para nosotras al hablar de la memoria ha sido reconocer, como decimos a veces, que la memoria no es puro cuento, ¿no? La memoria tiene nombre, tiene apellido, ¿no? Y la primera memoria cercana que tenemos de lucha son nuestras madres. Cuando ustedes en los discursos ahí en el Congreso, muchas mencionaban a sus hijas, muchas decían, pensaban en sus nietas y de eso se trata, ¿no? Esa es la memoria que da fuerza, esa es la memoria que alimenta, esa es la memoria que no se convierte en un dato histórico colado en una hoja de un libro, ¿no? Esa es la memoria que realmente atraviesa pues el cuerpo y mueve el cuerpo, ¿no? Entonces, la memoria cercana a nuestras madres, nuestras abuelas, las luchas de ellas, por ejemplo, las luchas que ellas han tenido contra el extractivismo, contra el neoliberalismo, que está la masacre del gas, que está para ustedes el corralito, que está una historia, una serie de luchas también por el aborto, ¿no? Para nosotras un aborto ancestral, sí, con plantas, sí, pero que también se ha ido haciendo cada vez más difícil por la profundización del machismo en las comunidades, por las lógicas patriarcales, por las lógicas incluso de la cooperación nacional e internacional, de intentar a veces generar que los pueblos tengan más hijos y otras veces intentar que los pueblos originarios no tengan hijos, ¿no? Entonces, tener nuestros úteros a disposición de las políticas internacionales del sistema, de esas luchas también vienen nuestras abuelas y esa es la memoria que recuperamos, ¿no? Entonces, creo que hablar de la memoria también nos permite hacer un pacto de sanación con nuestras madres y abuelas. Este sistema se sostiene en romper las relaciones entre mujeres. Este sistema se sostiene alejando a las guaguas, a las hijas, a los hijos de las madres, cuestionándolas, juzgándolas, culpándolas, porque aguantaron al violento, porque no fueron feministas, porque no se fueron, por lo que fuera, siempre terminamos culpándolas y en su cuerpo y en su culpa aprendemos la culpa nosotras. Y el sistema puede imponernos las distintas culpas con otros nombres y con otras lógicas, ¿no? Entonces, el sistema yo creo que se ha encargado de inventar también estas categorías de jóvenes, estas diferencias, ¿no? En la comunidad no hay una diferencia muy clara, no sé, entre niñez, joven, adultos. Todos nos encontramos en el trabajo. Todos trabajan para empezar, ¿no? En el trabajo de la tierra, cada cual según sus posibilidades, según la dimensión de su cuerpo, ¿no? Entonces eso ayuda también mucho a dimensionar a los niños de lo que son capaces de hacer y no asumir por autonomía o por lo que fuera
tratar de hacer otras cosas de las que tienen que aprender todavía de los adultos, ¿no? Hay una sociedad que intenta hablar de autonomía, de una crianza distinta, que a veces anula pues la sabiduría que tienen sobre todo las madres, las abuelas, ¿no? Que intentan anularnos siempre a las madres y abuelas, y criar también significa enseñar, ¿no? También significa enseñar límites, también significa enseñar dimensiones, ¿no? Y eso se logra en el trabajo, en la convivencia en el trabajo. Entonces, estas categorías de joven y niños creo que son a veces funcionales para el sistema, pero dado que están, que existen, ¿cómo dialogamos, no? Creo que sostener la memoria, sostenerla visible, como se ha hecho en la campaña, por ejemplo, en la lucha por el aborto, creo que es fundamental eso. Ahora sí están labrando. Bueno, creo que eso es fundamental em, para no, para no anular a las mujeres. Este sistema asume que las personas son desechables, ¿no? Entonces una llega a los 45 y ya está lista para ser guardada y después a los 70 no tiene nada que decir. Cuando en nuestros pueblos es justamente cuando empiezan a hablar. Es justamente el tiempo en el que la sabiduría sale, en el que hay que escuchar toda la sabiduría de las abuelas, de los abuelos, ¿no? Y no por idealizar nada, sino porque han vivido 70 años en este mundo, saben todo lo que ha sucedido en política, en todo. Entonces, no hay estas divisiones. Creo que fortalecer eso, lograr estos diálogos, em, hacer una sociedad menos soberbia, ¿no? Creo que los niños y los jóvenes crecen con mucha soberbia, creen que lo saben todo, evidentemente manejan la tecnología, pero hay muchas cosas que no saben. Y eso impide que dialoguemos entre distintas generaciones, ¿no? Y ese también es un riesgo en el feminismo, ¿no? Yo creo que el sistema hoy está planteando un feminismo que es una moda, un feminismo que es, bueno, todas somos feministas, quién sabe por qué, ya todas somos feministas. No, feministas somos las que estamos en las luchas, feministas somos las que realmente queremos acabar con el patriarcado. No basta con ponernos un pañuelo, que es importante y que nosotras lo valoramos mucho, pero hay que hacer un feminismo cotidiano, consecuente, en la calle, en la casa, en la cama, ¿no? Que aprenderlas desde chiquitas, ¿no? Las, madres, abuelas y todas las que han estado en esas luchas, ¿no? Yo diría eso, para nosotros la circularidad del tiempo tiene que ver también con eso, ¿no? El sistema se encarga de borrar la memoria y que todos miremos el desarrollo, caminar hacia el futuro, el progreso, el éxito, porque entonces no aprendes de los errores que has cometido tú o que han cometido tus abuelas, y entonces caminas hacia la nada, pues, ¿no? Y eso le beneficia al sistema, porque sigues cometiendo los mismos errores para ser explotado, para volver a refuncionalizar un Estado con políticas que al final no le sirven a los pueblos, qué sé yo, ¿no? Entonces el sistema se encarga de borrar la memoria y a cambio de eso nos ofrece desarrollo y progreso, como si la memoria fuera incivilización, como si la memoria fuera atraso, como si la memoria fuera, no sé, volver a colgarnos de los árboles. Así nos miran muchas veces cuando nosotros hablamos de memoria ancestral, ¿no? Y no, en esa memoria está la sabiduría de otras formas de vida que son necesarias para enfrentar al sistema, ¿no? Por eso las abuelas hablan de caminar hacia adelante, digamos, mirando hacia atrás, ¿no? Que es aprender de los errores, que es caminar con memoria, que es caminar recordando las cosas que nos hicieron daño o que hicimos mal. Paula González tiene la palabra. Hola, un gusto estar acá, un gusto escucharte, Adriana. Yo te escuché otras veces y la verdad que me encantó porque sos muy clara. Como puse ahí en el chat, la mejor definición de patriarcado que escuché en mi vida fue la que diste vos. Yo hago como para hacer una síntesis, y te comento a ver si es. Yo entiendo que los feminismos comunitarios tienen que ver con, obvio, por ser de los pueblos originarios, una cosmovisión muy particular, a la cual nosotros, hijos de europeos, no entendemos, y que aparte, ustedes también han sufrido racismo, aparte de toda esta cuestión, ¿no? Del patriarcado. Eso por un lado. Y por el otro lado,
te quería preguntar, cuando vos hablas de extractivismo y te reconoces feminista comunitaria, si también te reconoces ecofeminista. Eso era mi pregunta. Y muchas gracias. No sé, Am, Ahí está. ahora sí. ¿Y hacemos varias preguntas o cómo sería? O ¿Vos digo, por si preferís hay que otras vaya, preguntas. Adriana, vos preferís que haya varias preguntas corridas y vos contestás después todo junto? Yo digo que puede ser mejor más, sí, así, más que preguntas y dialogamos, ¿no? Como quieras. Karina, entonces. Podría ser mejor así. Dale. Adriana, yo quería preguntarte algo bueno, que me importa mucho, que es este concepto de comunidad, ¿no? De comunidad y de comunidades que plantean los feminismos antipatriarcales, un poco como proyecto de construcción y hacia lo que la mirada nuestra tiene que tender. ¿Y cómo podemos, ¿no? ¿Cómo podemos construir esas comunidades, por ejemplo, en las grandes ciudades? ¿No? ¿Cómo es esta idea? ¿Cómo tenemos que trabajar? Porque me parece bueno, que un poco a lo que nos dirigimos y realmente queremos transformar esto es a pensar esa relación, los vínculos, a relacionarnos de otra manera, desde la alimentación, desde las esperanzas, desde todas las construcciones. Entonces, quería, si podías desarrollar un poco ese concepto. Luego está Mónica, que le gustaría que amplíes el concepto de tiempo circular. Y luego a mí me gustaría llevarte más al terreno político y consultarte respecto de lo que es el Estado plurinacional boliviano, ¿no? Porque, digo, entiendo que su creación fue una estrategia democrática para cerrar la herida, perdón que justo tengo que admitir a alguien, para cerrar la herida colonial y racista, y pareció que con el golpe del 19 volvió a abrirse esa herida, y me gustaría saber cuál es tu opinión de la Bolivia actual. Por ahora no tenemos más preguntas. Bueno, espero que la señal creo que no está muy buena ahorita, pero con paciencia, espero que lo logremos. Em, Esta primera pregunta sobre el concepto de patriarcado y la cosmovisión, ¿no? Bueno, nosotras fuimos construyendo también estas reflexiones sobre el concepto de patriarcado, porque em, también hemos estado en distintos espacios, las políticas de la cooperación internacional, de las ONGs, han llegado a muchos territorios diciéndonos, hablándonos de la equidad de género, ¿no? Y de que aquí el mundo se solucionaba si los hombres lavaban los platos y cambiaban los pañales. Entonces también hemos pensado pues que de eso se trataba. En algún momento hemos pensado eso, hasta que nos hemos dado cuenta que este trabajo, por ejemplo, que le llaman del hogar en las comunidades no es el mismo. Para empezar, muchos niños usan pañales. Para continuar, este trabajo del hogar es distinto en la comunidad. Eso que llama privado, digamos, el feminismo, el mundo de lo privado, es distinto, ¿no? Es comunitario también. Entonces, no nos servían esas lógicas, ¿no? Y aunque estuviéramos en la ciudad y se tratara de que laven los platos y cambien los pañales, así no se acababa el sistema, ni el extractivismo, ni la explotación, ¿no? Entonces, han sido reflexiones que hemos ido construyendo en el camino, también en la discusión.
con compañeros, con otras miradas del feminismo, del género, ¿no? Claro, para ellos es más cómodo pensar que solamente se trataba de que laven los platos una vez a la semana, ¿no? Pero bueno, digo esto porque creo que si bien es un concepto importante el que hemos planteado, creo que es necesario que las organizaciones tengan sus conceptos, ¿no? Em, las diferentes organizaciones que hay. Creo que ese es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Más que asumir un concepto, ya sea el de Gerda Lerner o el de, no sé, alguna feminista, Victoria Sendón, o el del feminismo comunitario, creo que es necesario hacer las reflexiones para nombrar el patriarcado en el territorio del Puelmapu, por ejemplo, ¿no? En Buenos Aires, en cada territorio. Creo que las organizaciones tienen que hacer el trabajo de definir para que quede claro contra qué están luchando, ¿no? Cómo se está manifestando ese patriarcado del que hablamos todas, ¿no? Cuando nosotras hablamos de feminismo comunitario, cuando nosotras planteamos el feminismo comunitario, nos definimos feministas para luchar contra el patriarcado. Además, para reposicionar las luchas contra el patriarcado, ¿no? Porque a veces pareciera que hay muchos movimientos, incluso de izquierda, que no luchan contra el patriarcado, y los hombres y los movimientos donde han estado principalmente los hombres siempre han puesto en un lugar secundario la discusión sobre el patriarcado frente al patriarcado, ¿no? Por eso nos llamamos feministas. Y nos llamamos comunitarias reconociendo una memoria ancestral, pero no excluyendo de esa memoria ancestral. Es decir, no solamente es que las mujeres aymaras o las mujeres quechuas o tzotziles deberíamos llamarnos comunitarias, ¿no? No tiene que ver con necesariamente esa cosmovisión, lo que digo, ¿no? Sino con una decisión política de luchar contra el patriarcado para construir comunidad. Una comunidad que significa romper con el individualismo, romper con las lógicas de acumulación de riqueza, ¿no? Porque esas son, creo, las dos cosas fundamentales que impiden hacer comunidad, ¿no? Entonces, quienes están dispuestas a hacer esas cosas, yo creo que pueden construir comunidad. Nosotros hemos intentado construir también comunidad en la ciudad, discutir sobre esta propiedad privada, ¿no? ¿En qué casa lo hacemos? ¿A nombre de quién van a estar los papeles? ¿Vamos a vivir todas juntas? ¿Quién lavaría los platos? ¿Quién criaría las guaguas? ¿De quién serían las guaguas? ¿Qué responsabilidades asumiríamos, ¿no? ¿Solo las que paren o solo las que cuidan o cómo? Entonces, creo que es también una necesidad en ir pensando cómo hacer comunidad en la ciudad y en nuestra experiencia. Es posible, tiene sus limitaciones, pero es posible, creo. Una de las cosas más difíciles de la comunidad es, en las ciudades es producir lo que comemos. Y esa es una cosa que hay que pensarse en todos los feminismos, ¿no? Seamos comunitarios, ecofeministas o con la denominación que tengamos, feminismos de izquierda, feminismos de abajo, feminismos libertarios, ¿no? Mientras un grupo de hermanas y hermanos, en general originarios, sean los que con mucha explotación están produciendo lo que todas y todos comemos, no vamos a poder acabar con el sistema, ¿no? No se va a caer. Mientras no logremos producir por lo menos parte de lo que comemos, mientras no recuperemos ese trabajo de producir lo que comemos, ese trabajo tan poco valorado, ¿no? Porque es mejor ser, no sé, servidora pública, trabajadora del Estado o docente en la universidad que cosechar maíces, ¿no? Que producir lentejas. Entonces, esa es una cosa que hay que cuestionarse en los feminismos. No se va a caer si no logramos producir lo que comemos. Eso garantiza autonomía, eso hace camino para la autodeterminación y esas cosas son indispensables para plantearse frente al sistema. El sistema no se va a acabar por el Estado no va a acabar con el patriarcado, ¿no? El Estado, incluso estos estados plurinacionales, como decíamos, pueden generar algunas condiciones, pero no van a acabar con el patriarcado. Necesitan, pues, pactar con los empresarios, con los oligarcas, con los ojeros, con los empresarios del turismo, qué sé yo, con todos para mantener su gobierno. Entonces, necesitamos autonomía, autodeterminación y eso se logra produciendo lo que comemos. Entonces, el feminismo comunitario no es solo para mujeres indígenas. Nuestra idea era que sirva
para aportar a la construcción de otros feminismos, sean comunitarios, sean feminismos territoriales, como las hermanas en Fisquemenuco, el feminismo territorial mapuche, las hermanas que hacen feminismo territorial en algunas villas, aquí también en otros territorios, en este territorio llamado Bolivia, ¿no? Em, Creo que esa era la intención del feminismo comunitario. También creo que puede haber una mirada colonial al pensar que solamente podemos pensar en comunidad quienes somos mujeres aymaras, mapuches, o sea, mujeres originarias, ¿no? No, la comunidad es una decisión política, es la ruptura del individualismo, la ruptura es realmente con el sistema, ¿no? Hacer comunidades, romper con esas lógicas de acumulación, como decía. Entonces, por supuesto que la cosmovisión nos alimenta a nosotros, por supuesto que nos sostiene, porque está probado en nuestro caso que es posible vivir así. Nuestras abuelas y nuestros abuelos han vivido así, viven así ahora en comunidad, rechazando lógicas del Estado, rechazando lógicas de acumulación. Podrían convertirse en unos empresarios del maíz, digamos, no, prefieren producir lo necesario, circular lo que necesitan, intercambiar lo necesario, no, no convertirse en unos exportadores del maíz o de los conejos. En este sector se crían conejos, ¿no? Creo que esas son las cosas que hay que cuestionarse para construir feminismos territoriales que realmente puedan hacer caer, como dicen ustedes, al sistema, ¿no? No sé si con eso he respondido un poco a la comunidad, pero la comunidad para nosotras es una categoría política, ¿no? Política en el sentido de es posicionarse frente al poder hegemónico que habla de lógicas individuales, derechos individuales, organizaciones basadas en luchas también individuales, liderazgos individuales, ¿no? La comunidad es un posicionamiento político de organización, de vida. Evidentemente es mucho más sencillo vivir en comunidad cuando hay una memoria de comunidad, pero como yo decía, hay una memoria de comunidad en distintos territorios, ¿no? También es una decisión. Yo siento en estos años que venimos haciendo feminismo comunitario que hay mucha gente que habla de comunidad, pero que no se decide hacer la comunidad, ¿no? Porque significa renunciar a muchas cosas, ¿no? Nosotras también hemos decidido no tener, por ejemplo, un trabajo en el Estado. Y eso que hemos estado en la discusión de la construcción del Estado plurinacional, y todo lo que ha sido el proceso político en Bolivia, la despatriarcalización, la descolonización, y podríamos haber tenido un trabajo ahí, pero hemos decidido no estar en un trabajo así porque es la única forma también de mantener nuestra autonomía, pero también de tener el tiempo y la posibilidad de no dejar el trabajo de la tierra, de seguirnos encontrando en la comunidad, de seguir cerca de nuestras madres y abuelas, de poder encontrarnos y hacer organización política con otras hermanas, ¿no? Porque el sistema hace eso, te pone en un trabajo pago asalariado y te consume 20 horas de tu vida, ¿no? Si no más horas de tu vida. Entonces te consume la fuerza, te consume los sueños, la capacidad de soñar y de pensar que realmente es posible hacer comunidad y empezar a prescindir cada vez más de los estados, ¿no? Y la última pregunta que decían, el Estado plurinacional viene de la masacre del gas, ¿no? El Estado plurinacional se piensa en la masacre del gas como un primer paso de reconocimiento a las 36 naciones que vivimos en este territorio, los distintos pueblos que vivimos en este territorio, con nuestra propia cosmovisión, con nuestra propia organización de la justicia, de la economía, de la educación, ¿no? Esa era la intención de construir un estado plurinacional, que además se encargara un poco de organizar los gobiernos autónomos, ¿no? O sea, cada nación, cada pueblo con su autonomía, su autodeterminación. Entonces decíamos, el Estado se va a encargar de hacer las carreteras y punto, ¿no? Por si cada pueblo va a ser autónomo en su educación, en su economía, que no necesita un presidente que se haga cargo de todo, ¿no? Ese era el proyecto para mí inicial del Estado plurinacional. Entrando a la Asamblea Constituyente nos tuvimos que encontrar tanto como pueblos originarios con los empresarios que también eran constituyentes, que también querían hablar del modelo económico, que ellos no querían un modelo de base comunitaria, por ejemplo, ¿no? Y ese ha sido nuestro aprendizaje en 13, 14 años. El Estado plurinacional nos ha servido para tener mayor claridad en nuestros proyectos políticos, creo, para recuperar la dignidad, para no tener vergüenza de ser aymaras, de ser quechos, de vestirnos así, de pichar coca, de estar en todos los espacios, ¿no?
vergüenza que nos ha metido la educación colonialista, racista, ¿no? Que también lo viven muchas hermanas empobrecidas en las villas, en el caso del territorio de Argentina, ¿no? Entonces, el Estado plurinacional nos ha servido, yo creo, para recuperar dignidad y para darnos cuenta también que lo que queremos es el vivir bien. No hablamos de una revolución que a veces parece que nunca llega, ¿no? Que hablan en todos lados, pero no se termina de hacer esa revolución. Nosotros hablamos del vivir bien. El vivir bien es ahora, el vivir bien es aquí. Nosotras vivimos bien, vivimos sin violencia, cuestionando las relaciones de violencia, rompiendo las relaciones de violencia, y el Estado plurinacional ha encontrado su límite en eso, ¿no? Si bien nos ha servido para recuperar la dignidad, para volver a mirarnos al espejo y sin vergüenza, para romper los pactos coloniales con nuestras abuelas, también ha encontrado su límite en garantizar los derechos a la propiedad privada de las grandes oligarquías, propiedad privada construida al haberles robado los territorios, no tiene que encargarse de que se respete esa su propiedad privada de los oligarcas. Los grandes capitales que hacen, explotando también a los pueblos originarios, a las mujeres y hombres empobrecidos. Entonces, ese es el límite del Estado plurinacional. No ha logrado transformar la patriz económica, ¿no? La patriz capitalista, y eso no tenía que ver con una historia colonial y racista, una herida, como decía la hermana, reciente, ¿no? O sea, tiene que ver, no se puede acabar con el colonialismo y con el racismo si no se acaba con el capitalismo. Si los que han dado el golpe y los que nos han escupido y los que hasta ahora nos persiguen son pues los oligarcas, los patronos, los que quieren seguir siendo patrones, los que quieren seguir dominando nuestros cuerpos, nuestros tiempos. Eso, hermanas, se me está yendo la luz. Bueno, gracias, Adriana. No tenemos por ahora más preguntas. Sí, se está yendo la luz y la señal está bastante débil. Bueno, desde mi parte, desde parte de este encuentro que pudimos arreglar y coordinar con las compañeras de Mujeres Sin Corset, queremos agradecerte profundamente este rato que nos has regalado. Para nosotras es sumamente valioso. Acá en el chat nos han puesto justamente esto, ¿no? La claridad con la cual explicás todo lo que a veces uno lo tiene frente a sí y no lo logra ver. Sinceramente, es una pena que la señal y la tecnología nos estén complicando la comunicación. De mi parte quiero agradecer, no sé si queda alguien que quiera preguntar algo. Bueno, simplemente dice muchas gracias Adriana por la claridad y compartir esta forma de vivir el feminismo comunitario, lo bien que nos hace escucharla. Nos queda el papel de las compañeras en la lucha antipatriarcal. Gracias. De los compañeros, esa fui yo. De los compañeros, perdón. De los compañeros, de los varones, de los hombres. No sé si Adriana tenés ganas, pero bueno, si no nos quedará para otra ocasión, pero el papel de los varones, ¿no? En esta lucha antipatriarcal. A ver si nos da un poquito más de tiempo Yo propongo, compañeras, que ya que esta alianza quedó, esta va a ser el primer encuentro de muchos, espero, quedemos unidas para próximos encuentros. Me parece que esto de juntarnos y de acciones con varones da para una charla especial. Me parece que la señal de Adriana está muy, muy bajita ya, la luz nos queda para el futuro. Pero yo quería decirlo porque... Que se deconstruyan, que hagan su propia lucha y después vemos. Después vemos, nosotras construyamos con Adriana, hagamos la patria grande feminista y después los señores... Después vemos con los señores qué hacemos. Yo no sé si Gabriela quiere cerrar con Adriana
Yo lo que quería antes es terminar de leer los mensajes, que me parece que estaría bueno, no sé si después Adriana tendrá acceso. Después, gracias a las, bueno, no, eso es a nosotros. Gracias Adriana en Chile con las hermanas Licanatay, estamos en el proceso, muchas gracias. Nadia Barreto dice, me encanta el cruce que se han logrado en este encuentro, felicitaciones y feliz de haber llegado hoy, muy hermoso encuentro, memoria presente. Gracias Adriana, son todos agradecimientos. Muchas gracias Adriana, el amor y mi admiración para ti, escucharte nos reafirma el compromiso en un mundo desde, por y para nosotras, desde el tejido necesario, ético y político entre nosotras. Soy Eve Osorio, lesbo feminista, desde México, Tenochtitlán. Liliana de Neuquén dice, Neuquén por el femicidio de Guadalupe que tuvimos hace unos días. Los varones se autoconvocan el lunes en el monumento. Bueno, una buena. Se organizan a través de las redes sociales y sin banderas políticas. Convocan a todos los que quieran dejar de mirar para otro lado. Muy bello, bueno, sí, es bastante largo. Beatriz Ortiz de Chaco, buenísimo Liliana. También agradece a Adriana. Y Jaela Díaz, gracias hermanas, sabias palabras que llegan profundo al corazón y a la acción. Hay muchísimos mensajes, quería leerlos porque me parece justo, ya que no tenemos tiempo de circular la palabra. Y bueno, ahora sí, como decía Sandra, no sé si Gaby quiere dejar algún mensajito. Ok, no quería. Sí, no, la verdad que me parece que es precioso que cierre Adriana, fue hermoso escucharla. Felicitaciones a ustedes, compañeras, por organizar siempre estas cosas que nos nutren tanto y que nos ponen tanto en movimiento. Te voy a corregir a lo que dijiste al principio cuando me presentaste, que era que yo había fundado esto, y yo creo que no, que las cosas, que lo único que hice fue nombrar algo que existía y que a veces lo único que necesitamos es que algo se nombre para que se corra el velo, digamos. Nadie descubre nada, nadie inventa nada. O descubrir por ahí sí es una linda palabra, porque nadie inventa nada, lo que hacemos es descubrir, ¿no? Sacarle el velo que cubría y que entonces no nos permitía hablar de esto, pero evidentemente era algo que existía y que lo único que había que hacer era la magia de nombrarlo para que creciera de la manera en que está creciendo. Así que felicitaciones a ustedes, compañeras, por el trabajo que están haciendo y por organizar esta charla, y ojalá todos los grupos de la Revolución de las Viejas de todo el país lo tengan. No sé si lo tienen grabado, pero estaría bueno que se lo podamos compartir. Muchísimas gracias, Adriana, por haber compartido, pero bueno, te liberamos porque te vemos allí, ya se te está yendo la luz y yendo la señal, y es hermoso todas las palabras que nos dijiste y que nos dejaste, así que vamos a seguir aprendiendo y construyendo en comunidad. Así que les mando un beso y un abrazo muy fuerte a todas y todes, y sigamos juntas, que de esto se trata. Compás, hacemos lo de siempre, nos desmuteamos y nos saludamos y nos aplaudimos y todo. Ahí vamos. ¡Grande, Adriana! ¡Muchas gracias! ¡Ídola! Gracias, compañeras. Muchas gracias, Adriana, un placer. Gracias. Adriana. Muchas gracias, hermanas. Gracias, y también a ustedes por facilitar el encuentro, estuvo buenísimo. Gracias Adriana. Seguimos. Gracias a todas, porque estamos todos acá y eso es re importante. Gracias. Gracias. Gracias, Adriana. Chao. Un gustazo, Adriana. Gracias, compañeras. Aquí sin cama. Aquí sin cama. Aquí sin cama. Ay, ¿cómo es que se dice? Cama. Aquí sin cama. Hasta volver a encontrar. Sin cama. Ah, buenísimo. Hermoso, así será. Te quería escuchar, Betty Ortiz, no te escuchaba. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué significa ese saludo? Hasta volver a encontrarnos. Hasta volver a encontrarnos. Hasta volver a encontrarnos. Que sea pronto. Vamos a subir Gracias. nuestro espacio Mujer Hasta luego, buenas noches. Y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear.
Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar.